Vamos a estudiar la clasificación y trazo de ángulos según su medida. Con esto, previamente, quiero decirles que el nombre de cada uno de estos ángulos se debe a la abertura que hay en cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, el primer ángulo, que es el agudo, y nos dice que este ángulo lo podemos representar, ¿sí?, por este símbolo, este ángulo alfa, que debe ser mayor a 0 grados y menor a 90 grados, ¿sí? Siempre este ángulo agudo va a medir mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un ángulo de 60 grados. Si nosotros lo medimos, vamos a observar que mide precisamente, ¿sí?, 60 grados. Exactamente, ¿sí? Aquí está, lo medimos y está marcando 360 grados. Con esto quiero decir que aquí podemos encontrar varios ángulos. Desde un ángulo de 1 grado, 2 grados, 85 grados, 89 grados, siempre y cuando sea mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Después tenemos al ángulo recto. Este ángulo mide exactamente 90 grados. Este ángulo mide 90 grados y se representa por este cuadrito o esta cajita. Algo que hay que observar es que estos ángulos se miden en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por eso estoy señalando con una flecha la dirección en que vamos a estar midiendo estos ángulos de esta forma. ¿De acuerdo? Aquí observamos, mide 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. Este ángulo debe ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. En este caso, tenemos un ángulo de 120 grados. Si con nuestro transportador lo medimos, vamos a observar que mide exactamente 120 grados. Aquí está. También hay que decirlo que este ángulo puede medir 91 grados, 95, 100, 120, 170, 175, siempre y cuando sea mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Quiere decir que podemos encontrar varios ángulos. Tenemos el ángulo convexo, que nos dice que este ángulo es mayor a 0 grados y menor a 180 grados. Aquí tenemos un ángulo de 130 grados como ejemplo, ¿sí? Y observamos que se encuentra que es mayor de 0 grados y menor a 180 grados. Con esto quiere decir que en este ángulo convexo podría incluirse el ángulo obtuso, podría estar también el ángulo recto y podría estar también el ángulo agudo, ¿sí?, que son ángulos que miden mayor a 0 grados y menores a 180 grados. Aquí podemos encontrar una infinidad de ángulos, desde ángulos de 1 grado, igual 5 grados, 179 grados, pero como ya dijimos, siempre y cuando sean mayores a 0 grados y menores a 180 grados. Después tenemos al ángulo llano.
Este ángulo mide exactamente 180 grados. Solamente tenemos a un solo ángulo. Si nosotros colocamos nuestro transportador, vamos a observar que partiendo de 0, da una vuelta completa, ¿sí? La mitad son 90 y luego la otra mitad, otros 90, da un total de 180 grados, o sea, la mitad de una circunferencia. En sexto lugar, tenemos aquí al ángulo cóncavo, que nos dice que este ángulo es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un ángulo cóncavo que mide 250 grados. Sabemos que la mitad de una circunferencia mide 180. Si nosotros medimos la siguiente parte del ángulo, vamos a observar, ¿sí?, que está midiendo prácticamente 70 grados más, ¿sí? Prácticamente está midiendo 70 grados más. Aquí lo podemos observar, ¿sí? 70 grados más. Entonces serían 180 más 70 grados, serían los 250 grados, ¿sí? Pero bueno, eso quiere decir que un ángulo cóncavo puede medir 181 grados, 185, 355 grados, siempre y cuando ese ángulo cóncavo sea mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Tenemos este otro ángulo que es el ángulo completo. El ángulo completo, pues es un ángulo, ¿sí?, que da una vuelta completa, ¿sí? Empezando aquí en 0 grados, da una vuelta completa. Aquí sabemos que la mitad es igual a 180 grados. Y la otra mitad equivale a los otros 180 grados, dando un total de 360 grados. Y por lo tanto, solamente existe un solo ángulo completo, que es el de 360 grados. A continuación, tenemos el ángulo nulo, ¿sí?, que nos dice que este ángulo es igual a 0 grados o mide 0 grados. Si nosotros trazamos una línea partiendo de este punto en dirección de la flecha, solamente una línea horizontal, sin tomar ninguna medida con el transportador, estamos hablando de un ángulo nulo, porque no estamos realizando ninguna medida. Y a eso nos referimos cuando hablamos de un ángulo nulo, ¿sí? Es un ángulo que vale o que mide exactamente 0 grados. Tenemos el ángulo negativo. Aquí, bueno, hay que poner un poquito de atención porque para comprender qué es un ángulo negativo tenemos que decir que estos ángulos se miden en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Aquí tenemos primero un ángulo que si lo medimos en sentido de las manecillas del reloj, colocamos nuestro transportador de esta manera y observamos, miren, que mide 20 grados, que sería negativo. Aquí abajo lo estamos representando como menos 20 grados. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos, ¿sí? Es un ángulo de menos 20 grados, uno de los ejemplos, ¿de acuerdo? Y tenemos otro de menos 380 grados. Esto quiere decir que este ángulo
si lo medimos en sentido de las manecillas del reloj, da una vuelta completa. Y que sabemos que mide 360 grados, pero en este caso sería menos 360 grados. Y sumándole más menos 20 grados, daría un total de menos 380 grados. Así, una vuelta completa y luego menos 20 grados más, 380 grados. ¿Sí? Para reafirmar, tenemos que decir que el ángulo negativo, este ángulo, mide menos de 0 grados. ¿De acuerdo? O menor a 0 grados. Aquí por último tenemos al ángulo mayor que 360 grados. Aquí está representando el ángulo alfa mayor que 360 grados. Este ángulo, como es positivo, pues sabemos que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es mayor que 360 grados porque es un ángulo que al dar una vuelta completa y completar los 360 grados, se puede indicar, como en este caso, ¿sí? Un ángulo, aquí está, que está midiendo 20 grados más. Aquí está, 20 grados, ¿sí? 20 grados. Aquí está. Vamos a colocar bien nuestro transportador y aquí están indicados los 20 grados, ¿sí? Entonces, este ángulo que tenemos como ejemplo mide 380 grados. Es la vuelta completa de 360 más 20, 380 grados. Entonces, en este caso, podemos encontrar una infinidad de ángulos, siempre y cuando midan más de 360 grados, que puede ser 361 grados, o como este ejemplo, 380, 390 grados, y así sucesivamente. Con esto terminamos la explicación de la clasificación y trazo de ángulos según su medida.